Bienvenidos una semana más al podcast de VitaeRec. Yo soy Sonia Blanco. Y yo soy Pablo García. Y hoy os vamos a hablar de los secretos de la zona 2. Tenemos aquí a Pablo García, experto en entrenamiento de ciclismo. Y hoy nos va a contar un poco qué es esto de entrenar en zona 2, por qué se habla tanto de entrenar en zona 2, qué es exactamente, qué hay que hacer para considerar que estamos en esa zona y si realmente es tan importante, porque yo no paro de escucharlo, lo de la zona 2, y no sé si es que se ha puesto de moda o es que es una cosa muy importante e indispensable. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es saber de qué zona 2 estamos hablando, porque tenemos diferentes definiciones de zonas de entrenamiento basadas en diferentes mediciones y de lo que vamos a intentar hablar hoy, donde vamos a intentar centrar el tiro, es en la zona 2, según las zonas de entrenamiento de Andrew Coogan, basado en el FTP. Es decir, zona 2 basado en vatios y en nuestro umbral de potencia funcional. Porque, bueno, podríamos hablar de zona 2 basado en las zonas de frecuencia cardíaca. También podríamos hablar de los umbrales. Ahora se está hablando incluso de únicamente 3 zonas de entrenamiento basado en el primer y en el segundo umbral. Entonces una zona antes del primer umbral, otra zona entre umbrales y una tercera zona después del segundo umbral. Entonces las zonas 2, en función de la metodología que estemos utilizando, no son siempre la misma. Entonces puedes estar hablando con alguien de zona 2, pero como no estemos hablando en el mismo idioma sobre la misma metodología, no estamos hablando de la misma zona de entrenamiento. Muy interesante, a mí me acabas de dejar loca. Yo pensaba que esto de entrenar en zona 2 era simplemente entrenar un poco flojo y ya está. No, realmente si tú entrenas en una zona 2, hablando ya de lo que ya he descrito, de las zonas de Andrew Coogan, en función de tu FTP, si entrenas en una zona 2 y estás realmente metido en esa zona 2, el entrenamiento no se puede decir que sea un entrenamiento de mucha intensidad, pero tampoco es un entrenamiento blandito, no es salir a soltar piernas, ¿vale? Esto es uno de los grandes errores cuando se entrena en zona 2 y a lo mejor no tenemos unas zonas de entrenamiento bien definidas o se intenta entrenar por sensaciones y nos vamos a entrenar en una zona 2 pensando en que lo que vamos a hacer es soltar piernas y entonces realmente lo que estamos haciendo pues, es entrenar en una zona 1, en una zona 1 alta. Puede que en algunos momentos estemos tocando la parte baja de la zona 2, pero realmente no estamos haciendo lo que se considera zona 2 si lo que estamos haciendo es un entrenamiento muy fácil o un entrenamiento de estos que podríamos ahorrarnos y que salimos por salir, pero que no nos supone ningún tipo de esfuerzo. La zona 2 tiene una amplitud y dentro de esa amplitud podemos estar en la zona baja de la zona 2 pisando esa zona un poco fácil que comentas tú, pero también hay una parte alta de la zona 2, donde estamos empezando a experimentar, quizás ya estamos cerca de no poder mantener una conversación con soltura. Ahí ya estaríamos cerca del límite superior de la zona 2 o en el límite superior de la zona 2. Y bueno, pues ya es un entrenamiento interesante en el que estamos enseñando diferentes cosas a nuestras células y a nuestro cuerpo y estamos generando diferentes adaptaciones. Vale, o sea que, por ejemplo, cuando hablabas de la frecuencia cardíaca, de no hacer zona 2 teniendo esto en cuenta, la típica fórmula de 220 menos la edad y a estar en el 60%, esa no la consideras adecuada para decir estamos trabajando en zona 2 para un ciclista que quiera entrenar bien, ¿no? No, para un ciclista que quiera entrenar bien, Vale. yo lo siento por los clásicos, pero para un ciclista que quiera entrenar bien, a día de hoy necesitamos un potenciómetro y entrenar con vatios, si lo que quieres es entrenar bien. Si lo que quieres es entrenar, pero pues no puedes invertir en un potenciómetro o por la razón que sea, no lo quieres tener, se puede ajustar el entrenamiento a la frecuencia cardíaca. Cuanto más suave es el entrenamiento, y hablando de la zona 2, más podemos ajustar el entrenamiento a la frecuencia cardíaca, ¿vale? Cuando ya nos metemos en entrenamientos de alta intensidad, en entrenamientos más interválicos, con series intensas y más cortas, ahí es donde
la frecuencia cardíaca pues no vale de mucho, porque si yo te mando una serie de 3 minutos en zona 4 o en una parte superior de zona 4 o incluso en zona 5 y cuando acabas de hacer esa serie es cuando te ha acabado de subir el pulso. Entonces, si rápidamente en el primer minuto intentas poner el pulso a la intensidad que te exige esa zona de entrenamiento, pues el primer minuto, minuto y medio, 2 minutos de tu serie vas a estar sobreentrenando y luego no vas a poder mantener todo el nivel. Entonces, bueno, sí que es verdad que hoy, hablando de zona 2, podemos decir que un entrenamiento clásico de zona 2 se podría ajustar con frecuencia cardíaca, pero no son las mismas zonas, no estaríamos hablando de las mismas zonas cuando hablo de una zona 2 de frecuencia cardíaca o de una zona 2 hablando de un entrenamiento de vatios, ¿vale? O sea que no se estaría hablando en el mismo idioma. Y hoy en el idioma que estamos hablando cuando nos referimos a zona 2 es sobre vatios. Otra cosa es que si yo ajusto ese entrenamiento de zona 2 de vatios, que podría ser un entrenamiento de zona 2-3 en frecuencia cardíaca, podríamos obtener los mismos beneficios, pero no estaríamos hablando en el mismo idioma si le damos la etiqueta de zona 2 a ambos entrenamientos. Muy bien, y en el caso de que lo hagamos a través de vatios, entonces, ¿qué tiene que hacer el ciclista? ¿Un test para saber cuál es su zona 2? ¿Hace un test de algún tipo? La zona 2 la podemos establecer de diferentes formas. La podemos estimar indirectamente o la podemos saber mediante un test de esfuerzo. Como no todo el mundo va a tener acceso a un test de laboratorio, lo que hacemos normalmente es estimarla. Y la estimamos a través del porcentaje del FTP. ¿Cómo sabemos el FTP? Pues el FTP lo podemos saber mediante un test de FTP. Hay muchos tests descritos en la literatura de FTP, pero también podemos saber o estimar nuestro FTP a través de una curva de potencia, viendo los datos de nuestro ciclista históricos y cogiendo los datos de los últimos meses de nuestro ciclista y viendo su rendimiento y viendo si ha ido a un rendimiento máximo o un mínimo de minutos en los últimos meses, por ejemplo, si ha habido alguna carrera, si en esa carrera ha habido algún apretón largo, pues entonces podemos saber o interpretar más o menos dónde está su FTP y a través de ahí poder interpretar dónde está su zona 2. O sea que no es necesario pincharse el ácido láctico para saber el lactato, no es necesario un analizador de gases, pero evidentemente si hacemos alguna de estas otras metodologías, pues lo vamos a estimar de una manera exacta, al menos el día que se ha hecho ese test. ¿Qué es lo bueno que tiene ir estimándolo con la curva de potencia? Pues bueno, que podemos ir moviendo el FTP y moviendo los límites de la zona 2 prácticamente a diario en función de la interpretación que hagamos de los datos de nuestro ciclista. Nos lleva un trabajo en el ordenador, ver lo que está pasando en su cuerpo, ver cómo va su frecuencia cardíaca, ver cómo van sus vatios, ver cuánto tiempo los puede mantener y entonces ahí vamos extrayendo la información y podemos establecer los límites de la zona 2. Más o menos sabiendo el FTP, pues podemos estimar en función de la literatura dónde está su zona 2 también. Vale, pues cuantifícanos, ¿cuáles son esos límites de la zona 2? Pues depende del sujeto. Depende del sujeto. Está establecido, bueno, se puede decir que la zona 2 estaría aproximadamente entre el 55 y 75% de nuestro FTP. Es decir, el límite inferior aproximadamente en el 55%, el límite superior al 75% de nuestro FTP. Pero si nos encontramos con un ciclista muy entrenado, probablemente el límite superior de la zona 2 se esté moviendo hacia la derecha y a lo mejor en lugar de en un 75 pues está en un 80 o en un 82% de su FTP. ¿Y qué beneficios tiene entrenar en la zona 2? ¿Tiene los mismos beneficios entrenar en la zona baja de la zona 2 que en la zona alta de la zona 2? No, tiene distintos beneficios. Por eso, a veces, pues bueno, con ciertas metodologías que solo utilizan 3 zonas y que incluso ahora se habla de entrenar solo en función de dónde tienes el primer umbral y el segundo umbral, pues bueno, yo considero que se queda un poco corto, porque ni siquiera en un modelo de 6 zonas, dentro de una de ellas, que es la zona 2,
tenemos los mismos beneficios si estoy entrenando en la parte baja de la zona 2 que si estoy entrenando en la parte alta de la zona 2. Si estoy entrenando en la parte baja o media de la zona 2, en función también del nivel de entrenamiento del sujeto, pues sobre todo, por ejemplo, en la zona media de la zona 2, estoy entrenando en una zona de Fat Max. Estoy entrenando en una zona en la que estoy maximizando la vía oxidativa y estoy maximizando la utilización por parte de mis células de la vía de los ácidos grasos. Estoy obteniendo la energía a través de la quema de ácidos grasos y estoy manteniendo mis depósitos de glucógeno intactos. Estoy enseñando a mi cuerpo a utilizar esos ácidos grasos y a mejorar y optimizar las vías de utilización de los ácidos grasos. Una de las cuestiones que se pueden mejorar cuando entrenamos en esta zona de Fat Max, que ya digo, en un ciclista entrenado, zona media de la zona 2, incluso ya tocando a lo mejor en 70%, y en ciclistas no entrenados, pues incluso zona muy baja de la zona 2, incluso zonas altas de la zona 1, para que tengáis ahí un poco de números. ¿Por qué pasa esto? Cuanto más desplaces tu Fat Max a la derecha, menos glucógeno vas a gastar a altas intensidades. Claro. Y entonces vas a tener el glucógeno intacto para momentos clave. Una de las grandes adaptaciones que se dan cuando entrenamos en este Fat Max es la mejora de los depósitos intramusculares de lípidos. ¿Qué pasa cuando yo mejoro los depósitos intramusculares de lípidos? Que cuando mi célula necesita energía y la puede obtener a través del metabolismo de los ácidos grasos, tiene aquí un ácido graso y la célula está aquí, entonces hace traca. Si yo no tengo muchos depósitos intramusculares de ácidos grasos, porque los tengo todos en la periferia, pues cuando la célula quiere ir a por el ácido graso, necesita hacer más recorrido. Esto me gusta mucho explicarlo incluso cuando hago alguna sesión de nutrición para pérdida de grasa y nos comparo con cerditos ibéricos y con cerditos no ibéricos, es decir, el que ha hecho ejercicio, el que se mueve y anda por la dehesa, pues tiene la grasa veteada por el músculo, pues como vosotros, que sois como cerditos ibéricos. Pata negra, somos pata negra, que eso se utiliza mucho en la grupeta, pues los pata negra de verdad tienen más veteadín en el músculo, tienen esos depósitos de lípidos más cerquita de la fibra muscular y entonces la célula cuando necesita esa energía la tiene muy rápido. Y esto, por ejemplo, se mejora entrenando en esa parte específica de la zona 2 a la que llamamos Fat Max. En función de lo entrenado que esté el ciclista, el Fat Max estará desplazado más hacia la derecha. Si el ciclista no está muy entrenado, pues estará más hacia la izquierda. Entonces, en un ciclista no entrenado nos interesaría entrenar durante muchas horas en una parte muy baja de la zona 2 o en una parte incluso alta de la zona 1 para mejorar esto. Claro. Si el ciclista está más entrenado, pues nos iríamos pues esa parte más alta de la zona 2, incluso esos probablemente 70% para mejorar esto. En el caso, por ejemplo, de que un ciclista, como hablábamos en otro de los episodios anteriores, tenga poco tiempo para entrenar y diga, ya, pero es que mira, yo dispongo de 7 horas de entrenamiento semanales. Entonces voy a dedicar a la zona 2, ¿vale? Le voy a dedicar pues un 40% que estás diciendo que es muy importante y luego ya pues el otro 60% a series, a darle más caña y tal, porque si no luego pues si me voy a una carrera no voy a tener capacidad de subir un puerto o de seguir al grupo. ¿Qué opinas? Si este ciclista tiene como objetivo hacer un COM en un tramo de 5 kilómetros o de 8, pues vale, que haga eso. Pero si su objetivo es ir a una carrera o estar bien en alguna de estas competiciones disfrazadas de marcha cicloturista, en la que necesitas estar durante 3 o 4 horas a una intensidad elevada, pues bueno, si tienes 7-8 horas para entrenar, pues 4 las debería dedicar a la zona 2. Diferentes intensidades de la zona 2, por lo que te comentaba antes, mejorar por un lado el Fat Max, si estamos ahí en unas intensidades medias de la zona 2, pero si nos vamos a intensidades altas de la zona 2, cerquita del límite con la zona 3, que sería teóricamente cerquita del primer umbral del VT1 o LT1, depende de la bibliografía que utilicemos, pues por un lado estaríamos con lo del Fat Max y por otro lado, con un poco más de intensidad, pero sin salirnos de la zona 2, estaríamos mejorando
la capacidad de aclaramiento de lactato de nuestras células. Estaríamos mejorando la densidad mitocondrial, entrenando en la zona 2 estaríamos mejorando la capilarización de nuestra musculatura periférica, siempre va a ser periférica en este caso. ¿Y qué estamos mejorando con esto? Por un lado, mejoramos las autovías por donde llega la energía a los músculos y las autovías por donde nuestro cuerpo se va a llevar los desechos. Que eso es la capilarización. Si generamos más capilares arteriales y venosos, cuanto más a la periferia mejor, pues mejor nos llegará la energía y mejor se llevará los desechos para que no estén ahí taponando la zona, ¿vale? Por otro lado, estaríamos mejorando la densidad mitocondrial. Si yo tengo un número mayor de mitocondrias, y estas mitocondrias son eficientes porque están entrenadas, lo que vamos a conseguir en estas zonas altas de la zona 2 es que nuestras fibras musculares, sobre todo las fibras musculares tipo 1, van a coger el piruvato que queda después de haber generado la energía ya a estas intensidades donde ya se utiliza la glucosa y se reutiliza para generar energía. Se mejoran los transportadores que van a llevar este producto que se ha considerado muchas veces de desecho a la mitocondria. Este autobús que lo lleva del citoplasma a la mitocondria, este transportador va a aumentar su número y su eficiencia. Entonces, si tenemos más mitocondrias y más transportadores, vamos a poder utilizar ese producto que creíamos que era de desecho siempre, sí, para volver a utilizar la energía. Y esto se utiliza o se realiza o pasa en esas zonas altas de la zona 2. Si yo entreno en esas zonas altas de la zona 2, mejoro este proceso y entonces a través de lo que considerábamos un producto de desecho, de la utilización de los hidratos de carbono, lo que estamos haciendo es, a través de ese teórico desecho, tener la capacidad de utilizar más energía. Por eso, la pregunta que me hacías hace 2 preguntas de ¿en la zona 2 se entrena siempre lo mismo? Pues no. A unas intensidades de la zona 2 se entrena una cosa, a otras intensidades de la zona 2 se entrena otra cosa. Bueno, súper interesante la forma en la que has explicado todo este asunto del lactato, que es algo que la gente todavía se escucha, bueno, pues qué es lo que nos provoca las agujetas, que es un producto de desecho, que es malo, porque bueno, han sido muchos años escuchando esto y bueno, pues es interesante ver cómo fisiológicamente funciona nuestro cuerpo y que además nos lo expliquen así de bien, así que genial. Comentando esto del tema de la zona 2, entonces hay un número de horas específico, un porcentaje dentro de las horas que un ciclista dedica a la zona 2, pongamos que utiliza 6 horas semanales a su zona 2, ¿hay un porcentaje que debería de utilizar para la zona 2 baja, para la zona 2 alta, para la zona 2 media? ¿O esto ya es muy fino y depende? Eso ya es afinar demasiado. Incluso, bueno, pues la gente que está acostumbrada a entrenar con vatios, si le metes un margen muy específico, a no ser que se haga con ergómetro en el rodillo, pues mantener en la carretera un margen de 20 vatios es complicado. Entonces, bueno, normalmente se pide la zona 2. Hay veces, que por ejemplo yo personalmente sí lo hago, pido entrenar en zona de Fat Max, que pues eso, lo que os he indicado, no es irse muy a la derecha en la zona 2, no es irse muy al límite superior de la zona 2 y sí, hay veces que lo pido, que pido afinar un poquitín ahí más en el objetivo del entrenamiento, pero otras veces pues no, pues das más manga ancha dentro de todo lo que es la zona 2. Evidentemente, pues en función del momento de la temporada, pues vas a pedir más una cosa o vas a pedir más otra cosa. Por ejemplo, si estamos en un momento ya metidos en un periodo competitivo y quiero que todavía estén metiendo algo de zona 2, pero al día siguiente quiero meter unas series de alta intensidad, pues a lo mejor ese día de zona 2 lo pido más en la parte baja de la zona 2, porque a lo mejor no estoy buscando un entrenamiento de recovery, no estoy buscando una zona 1, pero tampoco quiero que haya el más mínimo riesgo de acumular fatiga de cara a unas series de calidad, de mucha calidad que quiero meter el día siguiente. Entonces, sí se puede afinar,
pero no siempre vamos a pedirlo, también en función pues, un poco de los objetivos del ciclista, de la calidad del ciclista, de lo acostumbrado que esté el ciclista al entrenamiento por vatios y bueno, de lo cerca que tenga esa ciclista a los objetivos. Muy bien. Y con respecto a si un ciclista, por ejemplo, hace un entrenamiento de 12 horas diarias, ¿tiene un porcentaje específico que debería dedicar a la zona 2 o no? Si hace 12 horas diarias, sí. Yo creo que si hace 12 horas diarias y ¿cuántos días a la semana? Todos. Y sobrevive, pues yo creo que ese tipo, bueno, es un tipo duro. Probablemente, bueno, no sé si, no porque no podría meter mucha intensidad, entonces no ganaría el Tour de Francia, pero la Vuelta al Mundo la ganaba fijo. Vale, ahora voy a hacerte otra pregunta. Puede parecer similar, pero no es la misma pregunta. Bien, un ciclista que entrene, por ejemplo, 12 horas semanales, ¿qué porcentaje de horas debería dedicar a la zona 2 y qué porcentaje a otro tipo de zona? ¿O eso depende del momento, de la temporada? O... Hombre, por un lado depende del momento de la temporada, pero por hacer una media anual, 55% del entrenamiento en zona 2 sería una buena medida. De todo tu entrenamiento anual, más de la mitad en zona 2. Muy bien. ¿Y la mayor parte de ese entrenamiento en zona 2 estaría al principio de la temporada? No tiene por qué. Porque cuando nos vamos hacia periodos más competitivos, donde quizás metemos algunas series de calidad importantes, estas series más cerca de un periodo competitivo son más cortas y cuando no estamos haciendo series, metemos zona 2 o alargamos Claro. entrenamientos en zona 2, etc. Y luego en pretemporada sí que es verdad que es donde ese porcentaje va a ser más alto, pero probablemente ni siquiera en un periodo competitivo lo bajemos de un 50% semanal en la zona 2. Sí que es verdad que se va a ir mezclando con otros tipos de entrenamiento, pero al ser la base hay que estar tocándolo siempre. Yo con tanta información lo estoy viendo como un poco complicado. Ahora entiendo porque no tenía muy claro. Entiendo por qué hay entrenadores de ciclismo. No sabía si realmente eran necesarios, pero yo creo que sí. A mí se me está haciendo un poco de bola ya Sí, tanta... es que al final hay que jugar ahí un poquitín con los tiempos, la planificación, la periodización del entrenamiento, la dosificación del entrenamiento, incluso 2 sesiones diarias de entrenamiento. Entonces, bueno, ver dónde tengo que meter cada zona de entrenamiento en una planificación anual, pues no es una tarea sencilla, ni es una tarea que se pueda hacer sin conocer personalmente al sujeto. O sea, hay que analizar cuáles son los datos del sujeto para poder estimar si a lo mejor su zona 2 está en ese teórico 55-75, si está un poco más a la derecha, si su Fatmax está bastante a la derecha o su Fatmax está más hacia la izquierda porque está más flojito. Entonces, son datos que requieren de cierta capacidad humana y no humanoide de análisis. Y bueno, realmente lo mejor siempre va a ser poder tener un entrenador ahí a tu disposición que te esté echando una mano con este tipo de asuntos. Yo como nutricionista me suelo encontrar con el siguiente problema a veces cuando voy a trabajar con un ciclista, que es que bueno, pues a veces cuando vienen de tomar mucha cantidad de geles o mucha cantidad de hidratos o mucha cantidad de suplementación, de repente decirle, bueno, pues vamos a cambiar y vamos a intentar tener más en cuenta la osmolaridad de la bebida, tener más en cuenta pues la cantidad de líquidos que metes y no solo pensar en hidratos. Pues me encuentro con que a veces pues están muy reacios. Me imagino que a ti te pase lo mismo con ciclistas, que les digas que tienen que bajar y entrenar en zonas más suavecitas. Sí, realmente me pasa. O sea, hay muchos ciclistas cuando empiezan a entrenar conmigo que piensan que el entrenamiento en zona 2 es suave, que es aburrido. Realmente lo que no tiene sentido es que si tú buscas rendimiento, dediques tu entrenamiento a pegarte palos con los amigos en el primer repecho que te encuentras en la salida del domingo,
porque, bueno, eso te puede testear para ver si estás mejor que tus amigos o no, pero meterse ahí palos, luego ir en zona 3, luego meterse ahí a rebufo, ir en zona 1, porque vas a rebufo y vas en zona 1 o en una zona 2 muy baja, luego volverte a meter un palo de 10 minutos en zona 3, pues bueno, eso realmente no tiene ningún tipo de estructura. Te sirve para, bueno, pues para testearte un poquitín, a ver qué tal estás con respecto a esa gente, pero nada más. Entonces, realmente cuando tenemos que construir la base hay que trabajar de forma metódica en la zona 2. Si tú tienes un objetivo y quieres perseguir ese objetivo, pues realmente a mí no me aburre. Yo voy entrenando en la zona 2 y voy pensando en mi objetivo, voy pensando en mis vatios y no me resulta un entrenamiento para nada aburrido, porque además me gusta pues ir observando fisiológicamente qué sucede, cuando estoy más fresco, cómo está el pulso, etcétera. Hay gente que dice, es que claro, todo el rato, como hay que hacerlo en llano, no sé cuánto, pues tú también puedes hacer la zona 2 subiendo un puerto. Tú subes un puerto, pim pam, en zona 2, escuchando los pajarines. ¿Qué pasa? Que si entrenas siempre la zona 2 subiendo puertos, pierdes bastante tiempo de entrenamiento de zona 2, porque luego hay que bajar el puerto. Y no bajas el puerto, a no ser que sea un puerto muy suave, pues no lo vas a bajar en zona 2. Entonces, bueno, si subes un puerto que en zona 2 te lleva a subirlo 20 minutos, pues luego vas a perder 5 o 6 minutos de entrenamiento en bajar ese puerto. Y bueno, uno de los requerimientos de la zona 2 es la continuidad. Entonces, si lo hacemos siempre con este tipo de subidas y bajadas, pierde un poco de efectividad. Pero bueno, 5 o 6 minutos tampoco es un número que nos vaya a cortar mucho las adaptaciones de este tipo de entrenamiento. Bueno, aquí yo a tu favor he de decir que sí que he escuchado hablar a entrenados tuyos precisamente comentándote que les parecen muy divertidos tus entrenamientos, que al contrario de lo que pueda parecer, pues que disfrutan bastante con los entrenamientos. Yo no tengo ni idea, porque no he seguido un entrenamiento tuyo de ciclismo en la vida, pero comentarios que he escuchado que, bueno, pues sí que debe haber bastante alternancia o bien bastante observación, no sé si a nivel de vatios o qué es lo que sí ellos que, ven. Bueno, lo normal y a día de hoy pues es seguir una estructura polarizada de entrenamiento, donde sí que vamos a meter muchas horas en esa zona 2, pero no vamos a meter una semana entera en la que únicamente toquemos la zona 2. Por lo tanto, bueno, esa alternancia al sujeto siempre le aporta cierta motivación y el hecho de que no sea demasiado rutinario, pues también viene bien para el cuerpo. Hay una rutina que podemos seguir de forma vertical, pero que no se sigue de forma horizontal y entonces no hay esa sensación de aburrimiento con el entrenamiento. Bueno, pues muchas gracias. A mí no se me ocurre ninguna pregunta más. No sé si hay algo más que nos quieras comentar de la zona 2 que creas que queda en el tintero. Yo creo que no, pero bueno, si tenéis alguna duda, pues nos preguntáis en los comentarios o nos escribís un mensaje y contestamos. Bueno, pues como resumen, hablar de que, tal y como ha comentado Pablo, la zona 2 no es tan sencilla como decir cogemos la frecuencia cardíaca, restamos, multiplicamos y ya está, sino que hay muchas maneras de trabajar la zona 2, que muchas veces se infraentrena en esa zona 2, que hay veces que se confunde zona 2 con ir de paseo en la bici, que eso no va a provocar los beneficios que provoca entrenar en zona 2, que tenemos dentro de la zona 2 diferentes zonas que trabajar, la zona más baja de la zona 2, la media o la alta, y que cada una provoca unos beneficios a nivel fisiológico que debemos de tener en cuenta y de entrenarlos, y de que hay que darle a la zona 2, que al menos un 55% del entrenamiento tiene que estar en esa zona 2. Esa zona 2 bien entendida, como ha dicho Sonia, podemos hablar de zona 2A, zona 2B y zona 2C. Todas estas adaptaciones que hemos dicho y estos porcentajes de los que hemos hablado es teniendo en cuenta el FTP, pero estos mismos valores los podemos hacer con los porcentajes adecuados teniendo en cuenta las zonas de frecuencia cardíaca, que bueno, más o menos para daros una idea sería en una zona 2-3 de frecuencia cardíaca. Pues muchas gracias, Pablo. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos por estar ahí y escucharnos una semana más.